Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué están viendo en los consultorios, ya sea en el sistema privado o en el público, con las cuestiones? Primero vamos a ir con el tema COVID, que están diciendo que está como reapareciendo de una manera más activa esta enfermedad. Y nosotros lo que estamos viendo es ahora, actualmente, veníamos con muchos casos de dengue y el dengue tenía algunas cositas que nos llamaban la atención y que nos siguen llamando la atención, porque yo también hice una especialidad que se llama clínica médica, entonces Ujú. tuve que ir a leer y a indagar y a ver cómo se presentaba en otros lugares, que uno de los lugares en donde tuvieron más experiencia fue en Paraguay, en donde tuvieron hace un tiempo, hace 8 o 10 años, prácticamente una epidemia de dengue. Entonces ellos sacaron varias revisiones y que son más o menos similares a los casos que hoy estamos viendo en Formosa, porque en la actualidad presentan cuadros de vía aérea superior inclusive, y por eso que la adquisición en este momento entre dengue, COVID solo y cuadros respiratorios comunes se hace difícil, diríamos. Ujú. Estoy viendo noticias del Paraguay que ya hablan del covidengue, ¿sí? De la conjunción de estas dos enfermedades. Una, si bien es transmitido por un mosquito, y el COVID ya tenemos experiencia de cómo se transmite, y la conjunción de estas dos enfermedades en una persona puede ser un combo muy complicado, ¿no es así, doctor? Y en realidad cualquiera de las dos enfermedades son complicadas, tanto el dengue como el COVID, si no son diagnosticadas y si no son tenidas o tratadas a tiempo, puede traer complicaciones, inclusive la muerte, como uno ya está viendo. Y como decías bien hoy, está aumentando los casos y hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud en los países de Europa y en los países del norte como Estados Unidos sobre la nueva utilización de barbijos, y que también se está instalando en Formosa. Nosotros ya en la parte Ujú. privada, a todo el personal de salud, nosotros lo hacemos utilizar sí o sí, tanto secretarios, los técnicos, los mismos médicos, sugerimos la utilización del barbijo, que es el medio, además de lo otro, ¿cierto? Del distanciamiento, tratar de comenzar a otra vez, diríamos, a volver a eso que tuvimos hace un tiempo. Ujú. Doctor, quería consultarle a qué se debe esta, si bien el COVID nunca se fue, esta reaparición de mayores casos. ¿Se debe a las fiestas, que nos juntamos más, la mayor circulación por vacaciones? ¿Cuál es el motivo que ustedes ven por el cual Paraguay ya emitió alerta, Bolivia también, nosotros ya estamos también con aumento de casos? Sí, hay que acordarse que nuestros vecinos del Paraguay tienen la característica que la mayoría de las personas tienen sus viajes, como mucha gente de Argentina, pero sobre todo en Paraguay, a los países de Europa. Sus vacaciones son en Europa, no como la Qué nuestra, suerte que tienen. sí, o a Estados Unidos, Miami. Entonces, Ajá. cuando ellos van para allá, generalmente la mayoría, que yo tenía la posibilidad de hablar con unos colegas del Paraguay, traen, diríamos, la enfermedad, porque como siempre dijimos, el COVID siempre viajó en avión. En el Ujú. caso del dengue ya sabemos cómo es la transmisión, entonces hay una combinación. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo, sobre todo en el consultorio y sobre todo el consultorio privado, es de que hay que ser exhaustivo en cuanto cuando comenzamos a ver al paciente y cada paciente verlo en particular. ¿Por qué? Porque por ahí uno puede decir no tiene ningún tipo de complicación o son casos leves y hay que monitorear. ¿Por qué? Porque o si no puede haber algunos sustos, porque al comienzo, por ejemplo, en el dengue se da la particularidad de que si uno hace muy temprano, diríamos, el laboratorio, no hay alteración, pero después con el transcurrir de los días puede haber alteración no solo en lo que sería el hemograma, que es de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, Ujú. sino en las plaquetas, por ejemplo, inclusive en el hepatograma. Entonces hay que hacer una disquisición muy fina, diríamos, y también así para el COVID, porque hay que acordarse de que hay una serie de marcadores que hacen que uno tenga determinada enfermedad y cómo puede hacerse el diagnóstico.
¿Mm? Sí, doctor, ¿cómo, bueno, obviamente tanto el COVID como el dengue tienen la cuestión de la fiebre como factor común, pero ¿qué puede pasarle a una persona que se le junten síntomas del dengue y del COVID? ¿Puede salvarse? ¿Puede salir de esa situación? Sí, 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 y no es nada, diríamos, porque hay gente que inclusive con factores de riesgo y que controlan bien el tema, también controlado en su enfermedad, que pueden llegar a tener las dos enfermedades concomitantemente, y si Sí. son diagnosticadas y tratadas a tiempo, Ujú. la evolución de la enfermedad no tiene mayores complicaciones. El tema es, como le decimos habitualmente a los pacientes y también repetimos en el consultorio, el tema es estar atento a cómo va evolucionando la enfermedad. Uno sabe en el caso de dengue, por ejemplo, que los 3 primeros días del dengue transcurre con fiebre alta, estamos hablando 39, 40. Uf, En el caso del COVID no es así. claro, es Entonces, febrícula. es febrícula. En el caso del dengue puede haber otros síntomas acompañantes como náusea, vómito, puede ser intolerancia a alguna comida. Después baja la fiebre y es en esta etapa del tercer día al sexto día en donde hay que tener cuidado con el tema del dengue. En el caso del COVID, una vez diagnosticado, ya tenemos que ir viendo los cuidados generales y en los dos casos hay que tomar el tema del paracetamol para ir mirando. Pero si uno se monitorea, ya sea en la parte pública o en la parte privada, con su médico de cabecera que le haga el laboratorio necesario, que hagan el tratamiento adecuado, generalmente uno la puede pasar bien, diríamos. Pero como yo le digo a los pacientes, depende del médico, del sistema de salud, y depende también de lo que el paciente vaya viendo, porque esa posibilidad no podemos hacer. En este caso, ¿cuál es la posición suya y de los profesionales colegas de la especialidad de neumonólogos con respecto a la vacuna, tanto con dengue, contra dengue, como con COVID? Aquellos que por ahí le estén faltando algún refuerzo y hace más de un año o año y pico que no se aplican la de COVID. Mira, nosotros personalmente alentamos la aplicación, la mayoría de los neumonólogos, creo que todos, la aplicación de la vacuna contra el COVID. Eso no hay duda. Al comienzo por ahí estábamos en duda, pero hoy vemos los beneficios y todo lo que se avanzó en relación con la vacuna contra el COVID. Contra el dengue, yo por razones personales, diríamos, personalmente me la puse a la vacuna porque tuve una vez dengue cuando comenzaba, antes que comience el COVID, y bastante mal la pasé entonces. Y después leyendo la literatura y todo lo que nos acerca el tema científico, es muy recomendable porque ha sido muy bien estudiada. Y esta vacuna tiene una protección del 80%, es decir, que es mucho, hay mucha diferencia. Y si bien ahora hay que pagar, ¿no es cierto?, pero ojalá que en su momento podamos tener la forma gratuita. Personas de más de 60 años, ¿es recomendable o no la vacuna contra el dengue? Y mira, cada caso es particular porque tenemos en el consultorio. Yo lo que por ahí sugiero es que hay que ver si el paciente es que tiene una comorbilidad asociada, si el paciente tiene lo que se llama, además de eso, el tema de otras patologías que pueden hacer que haya inmunosupresión, y en base a lo que yo vea a cada paciente, generalmente recomendamos o no. Si bien la recomendación es que sí o sí no está, la literatura no recomienda hacerla. No recomienda hacerla, esto tiene que quedar claro, ¿sí? Y en este caso, siempre para aplicarse la vacuna del dengue, porque uno puede ir a la farmacia, tiene la plata, vale 60.000 pesos cada dosis, son 2 dosis, y se la aplican. ¿Es necesario, recomienda a ustedes ir primero al médico y que sea el profesional el que recete la aplicación de la vacuna contra el dengue? Siempre le digo a todos los pacientes
de que con la vacuna sí o sí hay que pedir a su médico de cabecera, por favor, para que le hagan y le indique la vacuna. Sobre todo, si bien prácticamente no tiene efectos colaterales, pero es importante estar monitoreado por un profesional de la salud. Doctor, respecto a la vacuna contra el COVID, sabemos que están apareciendo nuevas subvariantes y modificaciones de Omicron y que la vacuna, bueno, sabemos que es la bivalente, que incluye a Omicron, pero no estas últimas mutaciones del virus. De todas maneras, uno queda protegido contra esas nuevas subvariantes aplicándose la que está disponible. Sí. Ahora las vacunas yo creo que son vacunas mejores que las anteriores, me parece. Hemos aprendido mucho con este tiempo de lo que sería el tema de la experiencia de haber vivido el tema de la pandemia, y se ha aprendido mucho. Así que me parece que es muy bueno que tenemos la posibilidad de aplicarnos y tenemos la posibilidad de que nos toque el tiempo, digamos. Yo lo escucho. Te cuento. Yo personalmente sí o sí recomiendo a todos mis pacientes, porque yo lo hago, ¿entendés? Porque veo la diferencia de lo que es el tema de aplicarse o no la vacuna. Ya sea, obviamente, COVID y de dengue lo mismo. Sí, lo mismo. Yo sugiero. Usted es pro vacuna y ver el efecto positivo en los pacientes, digamos. Sí. Bien. Sí, yo soy. Está claro eso. Pero siempre, ¿y cómo está la demanda de pacientes? Digamos, la gente está concurriendo a ver si tiene dengue ante la duda, o llega ya al consultorio con un grado de avance de la enfermedad muy complicado. No, yo tengo mucha demanda de pacientes, estamos teniendo mucha demanda de pacientes. Estamos teniendo, para hacer enero y que no es nuestra época, estamos teniendo mucha demanda. Mucha demanda, mire usted. Como en los mejores tiempos o los peores tiempos de COVID, podemos decir. COVID. No tanto como eso, pero sí estamos teniendo demanda, bastante demanda. Bien. Y el balance, el resumen, son casos complejos, solucionables con medicación y atención médica, monitoreo médico, o algún caso leve. No, la mayoría son casos leves, pero nosotros tenemos la particularidad de que le podemos, a nuestro paciente particular, le hacemos un seguimiento domiciliario, por telefónico, le llamamos online. Está bien. Tenemos la posibilidad, porque, como yo digo, no es lo mismo el tema de la alarma que tiene un paciente y que tiene el médico, porque yo sé si que el paciente me dice que está con chucho, escalofrío, que pues se le pone frío las extremidades, ahí yo ya le digo, bueno, anda a controlarte en la guardia o decir que te van a internar. Entonces, ahí uno va dándole parámetros, como cuando pasó lo del COVID. Claro. Hoy por hoy la tecnología juega a favor de ese vínculo médico. Bien. Doctor, gracias por atendernos. Sé que está con mucho trabajo, así que, doctor Yanes, gracias por sus palabras. Gracias, muy amable. Muchas